Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la previsión semanal. Una semana que vamos a tener pues bastante movimiento realmente, no a principios de esta semana que viene, pero sí que a partir de mediados tirando a finales. Hay cosas interesantes, hay cosas bastante interesantes. De hecho, no hay gran cosa que comentar a lo que es hasta el miércoles, no hay gran cosa que comentar, con lo cual vamos a pasar bastante rápido estos 3 primeros días porque hay algunas cosas a comentar, sí, pero no es nada importante. Lo importante viene después, que creo que todo el mundo está esperando explicar de entrada fría, que estamos, todo el mundo está mirando frío, viene frío, y es que viene frío, viene mucho frío. Pero bueno, antes de eso, vamos a comentar un poquito, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es inicios de esta semana que viene. Y es que esta semana que viene, pues bueno, seguiremos con esta masa de aire un poquito más fresca que la que teníamos la semana pasada. Algún chubasco veremos, también tendremos en zonas del suroeste, también en algún punto del Mediterráneo, Baleares, costa catalana, sobre todo costa central. También algunos chubascos que irían llegando ya hacia el miércoles en zonas del norte peninsular, ¿eh? Esto ya viene un poco por el tema de lo que vendría hacia el jueves, ¿vale? Pero ya ahí sí que pues, los primeros chubascos llegarían el miércoles en lo que es el norte peninsular. De hecho, vamos a ver un poco esto de las temperaturas de estos próximos 3 días. Pues vemos, bueno, sí, estos 4 grados a 850 hectopascales. Está bien, son temperaturas más o menos normales para la época del año, no estamos hablando ni por debajo ni por arriba, estamos bastante normalizados realmente, las temperaturas están bastante bien. Y vamos a mantener esa situación más o menos, ya digo, hasta más o menos lo que es el miércoles. Dije, entre el martes y el miércoles igualmente aquí tenemos esta pequeña masa de aire frío, que es la previa, que aquí también podemos tener algunos chubascos en el norte peninsular, pero sí que a finales de lo que es el miércoles llegarán nuevos chubascos por el norte peninsular, porque esto de aquí está bajando mucho y se está acercando mucho, y esto lo comentaré ahora cuando acabemos de comentar esto, porque digo, es que es muy rápido, no hay mucha cosa que comentar, pero sí que esta masa de aire un poquito más fresca nos puede dejar algunos chubascos, incluso algunas nevadas en lo que es en zonas de montaña. Os puede dejar algunos chubascos de nieve. No estamos hablando de una situación de mucho frío. De hecho, vemos que este frío se queda restringido prácticamente a la mitad norte. O sea que, más allá de eso, no hablamos de una gran bajada de las temperaturas. Se notará una pequeña bajada en puntos del centro, por partes del noreste también, aunque menos que en el norte, obviamente. Pero más allá de eso, no hay mucho que comentar. De hecho, vamos a ver un poco precipitaciones, vamos a ver un poquito lo que nos dice aquí nuestro buen modelo Icon. Y vemos pues que básicamente las precipitaciones se centrarían en lo que es mañana, sureste peninsular, algunos puntos del centro, sobre todo norte peninsular también tendríamos algunos chubascos también que vendrían desde del mar a tierra, y de aquí pues veremos algunos chubascos que podrían llegar, vemos aquí a Baleares y algún punto de la costa catalana. En general vemos que pues, costa central es la que tiene más probabilidad de recibir algún chubasco. Vemos aquí como se vuelve a intensificar o volvemos a tener una reactivación de estos chubascos en el norte peninsular a partir del miércoles debido a esta pequeña entrada de aire frío. No hablamos de, ya digo, ¿habrá alguna nevada? Seguramente, sobre todo en zonas de lo que es Pirineo Navarro, en algunos puntos de la cordillera Cantábrica, pero poca cosa, tampoco hablamos de una entrada de aire frío muy importante. Lo que sí, veremos que aquí los chubascos se intensifican. Aquí podemos tener algún chubasco de nieve un poquito más intensito, pero ya veremos que los chubascos van a ir a más. Cuanto más cerca estemos del jueves y el viernes, la cosa se empieza a mover más, tenemos más movimiento, y es que vamos a ir ya, pues viendo un poquito, ya hemos visto un poco por encima lo que vamos a tener. Vamos a tener una situación a nivel de temperaturas parecida a lo que vamos a tener hoy domingo, en general hasta el miércoles pues vamos a tener una situación parecida, menos, ya digo, en el norte peninsular, que entre el martes y el miércoles llega esta masa de aire un poquito más fresca, o sea que habrá una bajada de las temperaturas más importante en el norte y en algunos puntos del centro y noreste, pero en general no es algo que digamos, ¡guau!, muy destacable, no. Lo destacable viene ahora, que ya estamos viendo aquí esta masa de aire fresquita, vemos estos colores blanquitos, y es que efectivamente tenemos una masa de aire frío que debería llegar a partir del jueves, y no es una masa de aire frío normalita, vemos una masa de aire frío compacta, grande y extensa, y vemos que pues, ganaría mucho terreno, mucho terreno. Hablamos de que pues la ISO 0, o sea, las temperaturas a 850 hectopascales, pues lo que son los 0 grados, los tendríamos en gran parte de la península. O sea que es una bajada de las temperaturas importante viniendo de los 6-4 grados que tenemos actualmente. Vale, ya no solo eso, sino que nos puede entrar lo que sería la ISO -4, ISO -6 en el Pirineo. En algunos puntos obviamente pues queda entre medio en lo que es en la -5. Más o menos para que os hagáis una idea, con una -4, -5 en algunos casos se ha visto nevar en cotas de 200 incluso a 0 metros.
sobre todo con una -5, más que una -4, pero, o sea, que tenemos una entrada de aire frío contundente, contundente. También hay una cosa hay un problema, hay una trampa, que obviamente no puede ser todo color de rosas. Es una entrada de norte, ¿Qué quiere decir eso? Que más allá del propio norte peninsular no vamos a recibir mucha lluvia, no vamos a recibir muchos chubascos en otros puntos de la península y será una masa de aire frío más bien seca. Por lo tanto, sí que tendremos un episodio frío, sí, eso está bastante claro que lo vamos a tener, pero no vamos a tener un episodio de nieve. O al menos no muy muy importante o muy extenso. Es por esa misma razón de que está el frío, pero faltan las precipitaciones, que es lo que a veces pasa. Es un poco como a veces tenemos las precipitaciones, pero no el frío. Pues ahora tenemos el frío y no las precipitaciones, con lo cual es un poco este juego en el que dices, yo quiero que me nieve ya, pero claro, a veces tienes una cosa y no la otra. Y en ese caso, pues básicamente sí que en el norte peninsular, ahí sí que tenemos cosas a comentar, veremos cómo va la cota de nieve, porque sí que se podría situar en torno a los 300-200 metros en el norte peninsular, con lo cual ya podemos ver nevar en zonas cercanas al litoral. Y en zonas de montaña hay acumulados de lluvia, que ahora los veremos, que son bastante considerables. No hablamos de 200 litros, pero hablamos de que, pues, que comparado con el resto de la península va a ser donde más llueva con diferencia y también donde más nieve. Por lo tanto, ahí es donde podemos tener los acumulados de nieve más importantes. Luego Pirineos, obviamente, también puede nevar bastante bien. O sea, hablamos de nevadas que no son no son medio metro, pero hablamos de 20 centímetros de nieve. En cotas no muy altas, no hablamos de más de 2000, hablamos de que la cota de nieve se va a desplomar, pero bien. O sea, hablamos de una ISO -5, -6, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente en cualquier cota del Pirineo podría nevar. De ahí veremos las acumulaciones, pero que prácticamente en cualquier punto del Pirineo podrá nevar. Porque la cota está... O sea, hablamos de que las zonas más bajas de los Pirineos, que estamos hablando de unos 500, 600 metros, como mucho algún punto más hacia lo que es el Pirineo Navarro-Vasco, 400. En general, la cota se centraría en eso, en unos 300, 400 metros, con lo cual puede nevar prácticamente en cualquier punto. El tema serán las precipitaciones, que tan extensas sean y en qué zonas vayan a caer. Y ya digo, obviamente, que como es una entrada de norte, la mitad, o sea, la cara norte del Pirineo sería la más favorecida. Zonas del sistema ibérico. Será complicado que nieve mucho. Puede llegar algún chubasco, pero hablamos de acumulaciones de nieve bastante menores. Eso ahora lo veremos. De hecho, os voy a poner ya las acumulaciones de nieve, porque ya que estamos hablando aquí de nieve, pues vamos a ello. Pero lo malo es que ahora mismo la web de Aguacero WX no procesa del todo bien lo de la nieve, pero sí que lo tenemos aquí en Windy. Vamos a verlo aquí directamente. Y aquí vemos un poco lo que nos muestra el icono. Esto es el icono normal, porque tenemos el icono que sí que nos muestra hasta el domingo 23, que el icono EU tiene mayor resolución, por lo tanto también llega a menos días. Y este tiene pues una menor resolución, pero es algo parecido. O sea, hablamos de que sí que pierde un poco de resolución, pero no hay una diferencia entre modelos. Es el mismo modelo, lo único que con una resolución un poco menor y se pueden ver más días. En general, pues esto es lo que nos mostraría. ¿Que dónde vemos las mayores acumulaciones? Pues obviamente en la mitad norte. Vemos que la cordillera Cantábrica, Montes de León, bueno, Montes de León a medias, pero sí que Picos de Europa, zonas en general la cordillera Cantábrica, también los Montes Vascos, Pirineo, en general, estas zonas son las que más va a nevar, que es donde pues estaba más que claro dónde iba a caer la nieve. Y sí que lo que es el sistema ibérico, la parte más al norte, sí que también puede recibir más nieve, obviamente, que la parte sur. Pero bueno, veremos acumulaciones que pueden ser también un poco más considerables, que realmente no hablamos de solo 10 centímetros, pero hablamos un poquito más. Pero bueno, en general vemos dónde se concentra la nieve, que es en la mitad norte. Aquí estamos hablando de acumulaciones de nieve, pues bueno, sí, la cordillera Cantábrica nos pone 20 centímetros, que muy probablemente sean más, ahora lo veremos, pero muy probablemente sean más. Pero en general vemos eso, que unos 20, 25 centímetros se pueden acumular en todas estas zonas, todos estos colores así ya, pues morados, son esos 20, 22 centímetros, que puede ser un poquito más, un poquito menos. Y en general, ¿qué vemos aquí? Aquí se ve perfectamente, aquí aún no tanto, porque aquí sí que pueden llegar las precipitaciones bastante bien a lo que es esta cara, la cara sur aquí, pero sí que vemos en Cataluña perfectamente que es una entrada de norte. ¿Por qué? Cara sur, acumulaciones de 3-4 centímetros que nos marca el icono, que a lo mejor pueden ser un poco superiores, podría ser, pero nos marca eso. Y en el norte peninsular, o sea, en la cara norte que nos marca acumulaciones de más de 10 centímetros. Es una diferencia pues que se nota. Luego, hablaremos luego también del tema Cataluña, porque podemos tener chubascos debido a lo que se... un efecto que es el rebuf, ¿vale? Que se forma nuevamente en las costas catalanas, sobre todo en la costa central, que ahí pues podríamos tener chubascos, incluso en forma de tormenta. La cota de nieve aún está por determinar en esa zona, dependiendo de qué ISO se nos ponga encima. Si se pone una -3, podríamos hablar de una cota 500. Si tenemos eso,
Si esos chubascos, en vez de quedarse solo en el mar, entran un poco a tierra y tenemos este aire frío, sí que podríamos ver nevar a partir de esos 500 metros, incluso 400 metros de darse esta situación. Y pues tenemos algunas acumulaciones muy pocas, hablamos de 1, 2 o con mucho 3 centímetros, pero sí que podríamos tener algún monte, alguna montaña en esta zona que pueda levantarse con un pequeño manto blanco de darse esta situación, de quedarse en una ISO -1 o -2 o 0, cualquiera que no sea una -3, pues hablaríamos de una situación completamente distinta y que no tendríamos una nevada en general. Podría caer algún copillo o algo de nieve granulada, pero no le habríamos de una situación de que pudiera acumularse algo de nieve en algún monte, de los más altos obviamente, de la sierra litoral catalana. Pues eso, en general vemos esto es una entrada de aire frío bastante contundente, mucho frío, y esto también se traduce ya no solo en nevadas, sino se traduce también en heladas. Hablamos de pues temperaturas que veremos que las mínimas van a bajar bastante, se notará sobre todo el sábado, porque el viernes aún tendremos una nubosidad, pero cuando esta nubosidad se pire, se vaya, se va a notar, la bajada de las temperaturas se va a notar bastante, pero que igualmente ya el viernes vamos a tener esas mínimas que van a estar bastante frías. O sea, vamos a hablar de pues heladas bastante generalizadas. Cualquier punto de montaña prácticamente podemos hablar de heladas. Cualquier punto de montaña. En general, su meseta norte, prácticamente las mínimas van a estar por debajo o en los 0 grados en casi toda la meseta. En lo que es la meseta, su meseta sur, entre 2-3 grados como muy arriba y las demás por debajo o en los 0 grados. No hace falta comentar mucho en temas sistema ibérico, sistema central ni sistemas montañosos. Prácticamente en cualquier punto de esos va a helar. El tema es que sí, que cuanto más altitud podremos estar hablando de mínimas de hasta unos -6, -7 grados. Y en el Pirineo sí que hablamos de pues temperaturas mínimas que... Ojo, porque sí que hablamos de temperaturas mínimas que en puntos ya altos se pueden rozar estos -10 grados, sobre todo en puntos de alta montaña, pero esos -10 grados se pueden rozar. Igualmente hablamos de puntos como perfectamente lo que es Puigcerdá, podemos tener mínimas de estos -4, -5, las máximas... Ahora luego las veremos, tampoco van a ser muy largas. Hablamos de que las máximas se van a quedar más o menos a unos, por ejemplo, ahora mismo 2-3 grados de máxima. O sea que mucho frío. Y en general en muchos puntos va a ser así, que los 10 grados ni se van a ver. Incluso algunos puntos los 5 grados no los van a notar. No van a llegar a los 5 grados, se van a quedar en estos 3-4 grados de máxima. Porque, ya digo, tenemos mucho aire frío encima. Y si ahora vemos las acumulaciones de lluvia, al menos esto solo es hasta la madrugada del viernes, creo que está claro, a ver, quitando lo que es, estas son acumulaciones previas también, pero creo que está claro dónde más va a llover. Igualmente vemos que estos son acumulaciones, pues que alguna parte de estas será en forma de nieve, de hecho vamos a verlo aquí con el Windy, vamos a ver, pues en este periodo, ¿dónde van a caer? Pues obviamente cae aquí bastante, y todo esto, hablamos de 80 litros, pero hablamos de que, por ejemplo, en zonas de montaña, perdón, le he dado aquí, en zonas de montaña se pueden superar los 30 litros en algunos puntos, pues todo esto se traduce en pues, 30 centímetros de nieve prácticamente, o sea que veremos que seguramente veremos más acumulaciones de lo que nos marca ahora mismo el modelo Icon, de esos 16-17 centímetros. Yo creo que muy probablemente se superen, nos alcancen esos 30 centímetros de nieve, sobre todo, ya digo, la cara en la mitad norte, fácilmente. Y en otros puntos se pueden acumular perfectamente también más de 10-15 centímetros, como puede ser en la parte de, o sea, lo que es el sistema ibérico, la parte norte, zonas de Pirineos, sobre todo el cara norte, ahí perfectamente puede llegar. Y ahí volveremos porque la nieve también llegará a zonas de valle, o sea que tenemos un episodio interesante por delante. De aquí, pues vamos a ir a ver un poco lo que es el europeo, ¿no? Que nos muestra un poco más de, pues, más cosas, ¿no? Vamos a ver un poquito más allá de lo, pues, de lo que nos marcaba ya, pues, previamente el Icon, porque obviamente sabemos que el europeo llega un poquito más allá. ¿Qué nos muestra el europeo? El europeo es un poco más generoso a nivel de aire frío. Vemos que el aire frío es, pues el aire es muchísimo más frío y hablamos ya una ISO -8 en Pirineos. Aún hay estas diferencias entre modelos. En general ven la situación que sea parecida, pero no están de acuerdo en la cantidad de aire frío que entra. Pero bueno, vemos una situación parecida. Igualmente, eso sí, las temperaturas serían más bajas en este caso, entraría mucho más frío y en este caso sí que vemos que la posibilidad de que caiga nieve en la costa catalana es más alta, porque tenemos una ISO entre -3 -4. Si entrase una -4, la cota de nieve ya no sería 500, sería 200, 300. O sea que ya cada vez esas nevaditas pueden ir bajando más y cuanto más altitud se podrían acumular más centímetros. Aquí ya es a gusto de cada uno. Ojalá se cumpla. Yo que vivo ahí en esa zona, en la zona del litoral catalán, hombre, yo encantado. Alguna gente a lo mejor dirán, yo quiero calor. Pero ver eso, a mí me alegra la mañana.
¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, en general tenemos un episodio frío, muy frío también, incluso más frío de lo que nos marcaba el icon, más extenso este frío, está la ISO 0, vemos que llega prácticamente a toda España, toda la península está bajo esa ISO 0, y en muchos puntos estaremos hablando de una -2, -4, esto es el europeo. Vemos que pues esto está más aire frío, pues al menos hasta el sábado dura. De hecho, entra incluso un poco más de frío, sobre todo en la parte noreste, el sábado, la madrugada del sábado. O sea que el frío seguirá manteniéndose potente en esa zona. Y ya hablaríamos de que a partir del domingo, lunes, sí que esta masa se irá retirando hacia el este. Pero igualmente tendríamos un fin de semana con temperaturas de riguroso invierno, pero no riguroso invierno, pero por debajo de lo que tocaría, pero bastante por debajo. Lo hemos llegado hasta 8 grados, incluso 10 grados por debajo de la media. O sea que es una bajada muy importante, y más viniendo de lo que de las temperaturas que vamos a tener estos días, que no son altas, pero que obviamente pues se va a notar una irrupción, o sea, se va a notar el golpe del cambio del aire frío que vamos a tener. Pero bueno, ¿aquí qué quiero hablar? Pues vamos a hablar del tema de las mínimas, porque aquí las temperaturas van a ser bastante interesante de ver. En general vemos eso, que lo que mismo que hemos mostrado, zonas de montaña, su meseta norte, vamos a tener heladas muy generalizadas, pero obviamente hay nubosidad, por lo tanto no tendríamos heladas tan generalizadas. Eso sí, vamos a ver las máximas. Y digamos que las máximas pues se quedan bastante cortas, ¿no? Hablamos de que en el Valle del Ebro pues se superarían con mucha suerte los 7 grados, en zonas de la submeseta sur los 7-8 grados también, submeseta norte eso de los 7-8 grados también lo mismo, incluso en algunos puntos no verán ni los 5 grados, no los notarán. En Madrid podríamos quedarnos con unos 8-9 grados también, mitad norte peninsular en zonas incluso de la misma costa pues no superarían ni llegarían a los 10 grados, en general pues hablamos de eso, temperaturas bastante bajas, que ya digo, que los 10 grados parece que van a costar de llegar en muchos puntos, va a costar que se acerquen en las temperaturas ahí. Y aquí sí que vemos, bueno, que las heladas están en montaña, pero se extienden cada vez más hacia la llanura, hacia lo que son las mesetas. Y es que, claro, aquí ya no habrá tanta precipitación y será más fácil de que pues estas heladas se extiendan un poquito más allá de lo que es la propia montaña, y tendríamos ya pues mínimas que en la submeseta norte podrían variar esto entre estos -4, -5 grados en algunos puntos incluso, en la submeseta sur lo mismo, -2, -3, -4 incluso también, puntos de montaña seguiremos con estas mínimas entre los -6, -7, en las zonas más altas pueden ser incluso un poquito menos, Pirineos, sobre todo noreste, zona de Cataluña, interior, -3, -4 grados perfectamente se pueden alcanzar, incluso en zonas de valle, donde pues tenemos estas zonas que pues obviamente pues se acumula mejor este frío, podemos tener temperaturas bastante más bajas, mínimas que volverán a rondar esto en zonas de por encima de los 1700, 1800 metros, los -10 grados, o sea que temperaturas frías. Y en costa, que esto no lo he mencionado, pero en costa el viernes se notará también el viernes, pero en costa hablamos de mínimas que aquí nos muestra que podrían acercarse a estos 6 grados, ponemos aquí, pero es la resolución. Pero en general, la media lo que nos muestra es que las temperaturas mínimas, costa central catalana, Barcelona, sobre todo Barcelona, zonas de la Costa Brava, en puntos igualmente de la costa Tarragona también pueden ser temperaturas frías, pero, o sea, por ejemplo, en la costa de Tarragona hablamos de unas mínimas entre 6 y 8 grados, pero zonas de Barcelona, costa de Barcelona y Costa Brava, sobre todo lo que es la zona central, aquí no, aquí ya debido a la tramontana, al viento de norte no bajará tanto, pero aquí podemos tener mínimas entre estos 2-3 grados e incluso bajar a 1 grado en algunos puntos, y esto estoy hablando de misma línea de la costa. Si hablamos de zonas de la sierra litoral, no descartaría en absoluto que puedan helar, o sea, bajar de los 0 grados en muchos puntos, en muchas localidades de zonas de la sierra litoral, aunque no sea una sierra súper alta y está al lado de la costa, perfectamente podemos tener mínimas entre los 0 y los -2 grados, o sea que hará frío, hará frío. O sea que en ese sentido tenemos ahí pues una entrada de aire frío importante, bastante importante, y que pues se va a mantener cierto tiempo se va a mantener. Voy a cambiar esto un momento de aquí, vamos a ver un poco las acumulaciones de nieve, si nos deja el buen modelo, vamos a ver si nos lo permite, si funciona, y si no, pues intentaremos verlo desde lo que es Windy. Si no, pues a ver, veremos si esto quiere cargar, si esto no quiere cargar, vemos. Yo creo que parece que no, así que nos vamos a ir a nuestro buen amigo Windy a ver que nos muestre un poquito la situación, y es que vemos que más o menos ve lo mismo, ve más nieve en la cordillera cantábrica, en la mitad norte, que es lo que decía, que muy probablemente caiga más nieve. Aquí vemos ya acumulaciones por encima de esos 30 centímetros, como ya decía, que es lo más probable. Pirineos entre estos 20-25, sobre todo estos 20-25 caerían pues en zonas de lo que es el Pirineo aragonés y Navarro. Luego ya en los puntos sí que pueden alcanzarse estos 15 centímetros, como mucho 20.
lo que es Pirineo Oriental, pues con suerte llegaremos a los 5 o 10 centímetros. Eso es lo malo, esa zona es complicada, la cara sur es muy complicado de que llegue con este tipo de situaciones. Y estos chubascos que yo voy diciendo, que aquí, bueno, algún chubasco se puede escapar por lo que es la zona interior, pero estos chubascos que se puedan formar cerca de la costa, esto no hay que cogerlo al pie de la letra porque está poniendo que nieve en la costa, pero sí que podemos tener, pues si esos chubascos, ya digo, afectan a tierra en el momento que tenemos tanto aire frío encima, se puede escapar algún copillo, alguna nevada esporádica, más anecdótica que otra cosa, pero que pueda dejarnos a lo mejor en alguna zona de montaña, esto de por encima de los 400, 500 metros, alguna montaña más alta, pues en una zona más alta, más de allá de los 300, 400, podemos tener uno, dos, y con mucho, por ejemplo, la zona de Monnegra aquí, que tenemos un monte que es lo que es esta zona aquí, pues por encima de los 700, rozando estos 800 metros, sí que podemos tener pues, 2, 3 centímetros de nieve, si se da el caso. Habrá que ir siguiéndolo, pero bueno, está interesante también esa parte. Aquí también está interesante porque vemos que la acumulación de nieve se acerca mucho a la costa. Vuelvo a decir, resolución es la que tiene, no más allá. Aquí igualmente podemos tener nevadas que pueden bajar hasta los 400, 300, incluso puntualmente 200 metros, o sea que por encima de los 300, 400 metros no descartaría ver alguna acumulación de nieve alrededor de estos 2, 3 centímetros. Si encima son chubascos convectivos, no descartaría que fueran más de 5 centímetros. O sea que igualmente aquí sí que la cota va a bajar bien. Encima tiene la gran probabilidad de que caiga precipitaciones, que es donde más tiene que llover. O sea que aquí sí que tenemos una probabilidad de ver nevar en zonas, en cotas bastante bajas. Pues la probabilidad es bastante alta. Así que también cuidado con eso, porque eso también puede pues, provocar ciertas incidencias en lo que es la carretera. De aquí ya, pues, poco más a comentar. Vamos a comentar únicamente lo que es Canarias, porque Canarias no tiene mucha cosa a comentar en lo que es esta semana. No lo voy a negar. Pero igualmente sí que hay un par de cosillas que pues, me gustaría comentar así de forma bastante rápida. Principalmente vamos a comentar el tema de las temperaturas, porque también esta bajada es muy extensa y es tan extensa que llegará hasta Canarias, efectivamente. Actualmente tenemos una masa de aire más cálida, bueno, más cálida entre comillas, pero es una masa de aire más cálida comparado con lo que vendrá después. Ahora sí que tendrán una bajada a partir del martes, que bajará, pues vemos aquí una ISO 9 grados, empezará a bajar, pero miremos cómo aquí tenemos nuestra masa de aire frío que viene desde la península y aquí tenemos una parte que llegaría a Canarias, con lo cual vamos a tener una bajada de las temperaturas pues bastante interesante en lo que es el archipiélago canario, sobre todo a partir de finales de la semana que viene. Esto debido a la misma entrada que nos afectará a nosotros. A nivel de precipitaciones, sí que se puede escapar alguna precipitación, no hablamos de gran cosa, pero algún chubasco se puede escapar. Veremos también si puede llegar a nevar en el Teide, porque claro, aunque no sea una ISO 0, pues una ISO 6, y hablando y con la altitud que tiene el Teide, pues fácilmente podría caer algún copo e incluso acumularse pues algún centímetro de nieve en las cotas más altas. Pues eso, vemos aquí que no tenemos una gran inestabilidad, pero sí que a partir del martes, miércoles, algún chubasco se podría formar, sobre todo en las islas de mayor relieve, muy esporádico todo. Y ya vemos aquí que sí que a partir del jueves algún chubasco un pelín más persistente en lo que es Tenerife, también en La Palma. En general vemos aquí pues eso, algunos chubascos que pueden ser un pelín más persistentes debido a que tenemos un poquito de inestabilidad, y veremos si el aire frío entra en el momento que tengamos estos chubascos, porque ya digo, podríamos tener alguna nevada. En general sería por encima de estos 2.400 metros, 2.200 metros, 2.500. O sea que no solo ya en lo que es en Tenerife, sino que en La Gomera también puede nevar. O sea, en general, pero hablamos de si nevase, con suerte se acumularía algo, esto es lo primero, con suerte, o sea que puede nevar y no acumularse, pero con suerte se acumularía algo, y si se acumula algo, yo no daría más de 2 centímetros. O sea que sería que si alguien quiere ver nieve y de verdad al final se dan esos chubascos en el momento justo, si es por la noche, os recomiendo levantaros pronto, ir a verlo y fotografiarlo, porque esa nieve no va a durar mucho. Esa nieve es muy poca, seguramente hay muy poca acumulación, o sea que se va a derretir al momento. Y bueno, en general, poco más a comentar. Tenemos esto que es lo más importante, que es la entrada de aire muy, muy frío que vamos a tener. Realmente, pues bueno, tenemos un poco de acción, un poco de movimiento, que ya pues se está acercando el invierno y tenemos temperaturas que no se parecen a lo que deberíamos tener. Ahora sí que tenemos unas temperaturas un poquito más normalizadas, eso no se puede negar. Pero no sé vosotros, yo ya tenía ganas de que viniera el primer episodio más o menos invernal. De hecho, hace bastante tiempo, bastante tiempo que en noviembre no hay un episodio invernal realmente como tal, o sea, que digas qué buen episodio, que de verdad tenga esa esencia de invierno, de frío. Así que por mi parte,
está interesante. En general, no sé qué opináis vosotros, si vosotros más de decir, no, es que yo quiero el calor, ¿por qué se va el calor? Pero bueno. Y en general eso, vamos a seguir el tema de nevadas, el tema de las heladas, que también va a ser pues algo que se va a notar mucho, las temperaturas van a bajar de golpe, vais a notar mucho de un día para otro esas bajadas de temperaturas. Vamos a ver como el jueves nos levantamos con unas temperaturas no tan bajitas, unas temperaturas que sean parecidas a lo mejor a las que tengamos los días anteriores, y de repente el viernes va a ser como vamos a pasar de noviembre a finales de diciembre, principios de enero, o sea, vamos a pasar así, pam, al invierno de golpe. Pero bueno, en general es eso, y luego el tema de Canarias, veremos si se da algún chubasco que pueda dejar algún chubasquito, o sea, algunos copos de nieve y dejar algo de acumulación por esa zona. En general es eso, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya informado y nos vemos en el siguiente.